¿Qué estás oyendo, ve? Vos sabés, el podcast. En el colegio asistían dos tipos de jóvenes. Los primeros eran los gomelos, hijos de papi y mami, con ropa bonita, populares, las peladas bien lindas y pinchadas. Los manes calidosos, pintosos, por lo general algo idiotas, pero a nivel académico estaban dentro del promedio. Todos conocían el mar y algunos hasta habían ido a Disney. Los segundos, por otro lado, estaban compuestos por los demás. Gente sin muchas historias interesantes que contar cuando llegaban de vacaciones. Por lo general, hijos de la clase obrera. Algunos de madres solteras, otros de padres constructores, corteros de caña, guachimanes, zapateros, agricultores, cobradores gota a gota, expresidiarios, expendedores de vicio y así. Gente humilde que llaman. Toda esa fauna era bastante variopinta. Desde los nerdos que se esforzaban por salir siempre y izar bandera, hasta los montadores que por lo general usaban la violencia como un mecanismo para disimular sus impedimentos mentales y sus carencias parentales. En el extremo de este último grupo se encontraba Asnoraldo, un grandulón agüevado y más feo que abrazar a la abuela Parolo. Pocas cosas buenas se pueden decir de este animalejo, más allá de que su misma existencia podría ser objeto de estudio para la ciencia. Entrega genética tan perjudicada, su tendencia natural a los accidentes evitables, su damnificada condición mental y esa habilidad para meterse en todo tipo de problemas era un milagro que estuviera vivo. Asnoraldo era el menor de 3 hermanos, todos productos de la endogamia. Sus padres eran primos, pero no como los de las prestantes familias bugueñas que arreglan matrimonios entre parientes para proteger los patrimonios familiares. Nada de eso. En este caso, lo único que se logró fue elevar al cuadrado la pobreza, el fracaso y las averías congénitas. Su hermana mayor, Eufliponia, se había ido a probar suerte a la gran ciudad, y desde entonces casi nunca se le veía por el pueblo. El que sí seguía por ahí era su otro hermano, Grimelio, pero estaba perdido en el bazuco y el pegante. Pedía monedas en la calle y dormía en un cambuche que había armado debajo de un puente. Es por eso que Asnoraldo era la ñaña de la mamá. La pobre señora tenía sus esperanzas puestas en él y no perdía oportunidad de exaltar sus inexistentes virtudes. Bien dice el dicho que para una madre no hay hijo feo. Transcurría un día de colegio como cualquier otro. Asnoraldo estaba jugando lechepata con los de su especie en el patio principal. De pronto, del altavoz surgió la inconfundible voz del rector. Se solicita la asistencia de todos los alumnos de último grado a la sala de profesores de manera urgente. Repito, se solicita la asistencia de todos los alumnos de último grado a la sala de profesores. ¿Qué será lo que quiere ahora ese viejo huevón? Se preguntó. Pancracio, el que llegue de último es un comemocos. Salió a correr todo contento con esas patas largas y torcidas seguido del resto de su pandilla de primates. Después de darle varias vueltas a la escuela, llegaron hasta el lugar de la reunión. Le gané. Un gesto de severidad recorría los rostros de todos los presentes. Profesores, gente de la asociación de padres y algunos alumnos. Uy, perdón. Pronto se dio cuenta el tonto que el asunto que les reunía era muy serio. Buscó dónde sentarse y se dispuso a escuchar lo que el rector tenía para decirles. Jóvenes, se encuentran ustedes finalizando una etapa muy significativa en sus vidas y el nuevo camino que han de emprender traerá consigo desafíos y responsabilidades. Una de esas responsabilidades es con su patria. Hoy los reúno para anunciarles que la próxima semana iremos al batallón Codazzi. En ese lugar se realizarán las pruebas de rigor a quienes ya tengan la mayoría de edad, con el fin de seleccionar los que sean aptos para ingresar al ejército. A quienes sean seleccionados se le entregará una citación para las fechas de incorporación posterior a la culminación de su bachillerato. Eso quiere decir más o menos dentro de 2 meses. La noticia le cayó como balde de agua fría al pobre Asnoraldo, que para entonces ya tenía 22 años. Era el más viejo de todo el colegio. Había reprobado tantos cursos que al final los profesores habían llegado a una especie de pacto para dejarle pasar los años por pura lástima. Asnoraldo era un caso perdido y, como decía el de matemáticas,
hasta tratar de enseñarle la tabla del 1 era gastar pólvora en gallinazo. Como siempre, para cumplir las obligaciones con la patria también existen dos tipos de ciudadanos: los que pueden darse el lujo de comprar la libreta militar y los pobres diablos que no tienen otro remedio que irse a dar bala al monte, arriesgarse a volver a casa en una caja de madera con una bonita bandera de Colombia encima, o en el mejor de los casos que alguna granada les vuele las patas para que les den una pensión con la que malvivir. Por supuesto, Andoraldo también hacía parte de este segundo grupo. Aunque de pequeños a los pelados del pueblo les gustaba jugar a los soldaditos, después de sufrir unas cuantas tomas guerrilleras le habían cogido pánico a la guerra. No había cosa que diera más miedo que ver un camión del ejército recogiendo gente. Para cualquier pelado pobre que tuviera más de 18 años, eso era el equivalente a encontrarse con el diablo. No, la chimba, yo no me voy a ir por allá. Dijo decidido Andoraldo. Pues la única es que salga no apto. Le respondió su compañero Pancracio. ¿Y eso cómo es? Yo no sé, pero por ahí dicen que no se llevan a hijos únicos, enfermos mentales o gente que le falte dientes. La revelación le iluminó la mente. Una sonrisa llena de esperanza se dibujó en su cara fea y mugrosa. Tan pronto salió del colegio se fue al consultorio de un disque doctor que se hacía llamar el profesor Wenceslao, y entre sus saberes se autodefinía como médico, terapeuta, homeópata, parapsicólogo, esotérico, dentista, veterinario, médium, quiropráctico, escritor, músico y compositor. Siempre llevaba una bata blanca y un fonendoscopio en el cuello. De frente hasta parecía médico, pero apenas daba la espalda se le veía estampado un letrero que decía Lechonería el Gordo, lo que le quitaba un poquito de credibilidad. Fuera como fuera, el profesor Wenceslao era el que se encargaba de dar alivio a los males que seguían siendo un enigma para la medicina tradicional. Curaba el mal de ojo, a los bebés les acomodaba el cuajo, deshacía maleficios, quitaba amarraduras, atraía al ser amado, leía el tarot, el cigarrillo y hasta las arrugas del ano. Extraía muelas cocas, fabricaba cajas de dientes, talismanes para la buena suerte y su producto estrella, el brebaje espantamosas. Un revoltijo de hierbas y polvos mágicos que prometía que al hombre no se le volviera a parar el pajarraco con otra mujer que no fuera su esposa. Nomás al entrar a Andoraldo, el profesor Wenceslao se quedó mirándolo de forma misteriosa. Haciendo el paripé que hacen todos los estafadores de su calaña, se puso los dedos índices en las sienes como si estuviera tratando de entrar en la mente del descerebrado. Si había algo que sí tenía el viejo, era experiencia en leer las expresiones faciales y el lenguaje corporal de la gente. Por eso casi siempre atinaba adivinando la razón que llevaba a los incautos a su consultorio. Él sabía distinguir muy bien cuando una mujer llegaba berraca porque el marido le estaba poniendo los cachos, o cuando un man llegaba agobiado porque ya no se le paraba el chimbo. Ya tenía bien libreteado todo lo que tenía que decirles. A la descripción superficial de su problemática le agregaba unos cuantos aliños mágicos, como que alguien le tenía envidia, o que había una mujer de tal o cual forma haciéndole una cochinada. La táctica era prácticamente infalible, pero en esa ocasión el viejo buscaba y rebuscaba en esa cara de huevón toda inexpresiva de Andoraldo y le fue dando como rabia. Además, ese tontarrón no tenía pinta de tener plata, así que de una vez le dijo cortante: ¿Qué necesita, joven? Profesor, es que necesito su ayuda. Me quieren llevar para el ejército y a mí me da mucho miedo eso. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Le vio a esto cara de oficina militar o qué? No, profesor, es que yo estuve hablando con mi amigo Pancracio y él me dijo que había una forma para que no me llevaran. Me dijo que para allá no se llevan ni a locos ni a muecos. Y yo pensé que de pronto usted me podía sacar unos dientes para que no me lleven. A mí me da mucho miedo. Se le iluminaron los ojos al viejo angurriento ese. Resulta que llevaba tiempo fabricando unos talismanes que contenían disque pedazos de huesos de santos. Cada talismán lo vendía por 500 lucas. Se estaba haciendo severo negocio hasta que una vieja pedorra lo denunció por estafa, cuando descubrió que la reliquia que llevaba su talismán era en realidad un hueso de pollo. El viejo logró arreglar con la clienta para que no lo boleteara, pero dejó de fabricar los talismanes por miedo a que alguien más se percatara de que lo que contenían no eran más que los restos óseos de los pollos asados que él se empaquetaba con gazimba todos los sábados por la noche. Había estado pensando en meterse al cementerio a profanar alguna tumba, pero a su edad eso de saltar vallas a la medianoche era una tarea muy arriesgada, por no decir suicida.
Es por eso que la propuesta de Asnoraldo le cayó como anillo al dedo. Si lograba quedarse con los dientes del tonto, iba a tener materia prima genuina para volver a la fabricación de sus artilugios milagrosos. Usted tal vez no me crea, pero yo ya tuve una premonición de este momento. Usted estaba destinado a venir a mí para que yo lo salve de ir a una muerte segura en el ejército. Esos son mensajes que me dan los ángeles en sueños. Présteme la mano derecha, miramos algo. El tonto le pasó la mano izquierda, no sabía cuál era cuál y al viejo de todos modos le dio lo mismo porque igual para decir mentiras cualquier mano servía. Ush, claro, mire, vea. Uy, Dios mío. Ush, no. Se ve claritico, mire aquí. Claro, usted estaba destinado a que en un combate la guerrilla lo secuestrara. Ush. Mire, eso hasta lo iban a violar. No. Y después lo iban a picar con serrucho como a San Simón el Cananeo. Uy, no, mijo. Si Dios lo ha enviado a mí, es porque ha visto un propósito muy grande en usted. Asnoraldo lo miraba con la jeta abierta, sorprendido por las terribles profecías que le ofrecía el profesor. Profesor Wenceslao, ayúdeme. ¿Cuánto tengo que pagarle? ¿Cuánto trae en este momento? El atolondrado se mandó la mano al bolsillo y sacó un montón de moneditas de 50 y de 100 pesos, un yoyo y 2 canicas. Era el producto de todo lo que había robado durante la mañana a los niños de primaria. En total, su patrimonio ascendía a 2.550 pesos. Puso todo sobre la mesa, incluido el yoyo y las bolas, y lo empujó hacia el profesor como si estuviera entregando fichas en un casino. El viejo miró el pago con una mezcla de asco y decepción, pero rápidamente pensó en lo valiosos que serían los dientes de Asnoraldo y todas las ganancias que representarían para su negocio y le dijo: Yo no lo hago por la plata, esto lo hago porque es una misión que me ha encomendado Dios. Como dice el Evangelio de Lucas 15:4, ¿qué pastor no haría todo por rescatar a una de sus ovejas si se ha perdido? Muchas gracias, profesor. No me agradezca a mí, agradézcale al Altísimo que me ha puesto en su camino. Venga, vamos al consultorio odontológico. El tal consultorio odontológico a veces también servía como sala de abortos clandestinos y como quirófano veterinario. Consistía en una camilla vieja y una lámpara con bombillo amarillo. El viejo primero cogió el fonendoscopio y se lo pasó por el pecho a Asnoraldo, fingiendo que lo auscultaba previo a la aplicación del anestésico. Aunque la verdad es que ni sabía usar el aparato ni entendía lo que escuchaba. A continuación le explicó que sus métodos eran una mezcla de la medicina moderna y los saberes ancestrales, por lo que no utilizaría la anestesia tradicional, sino una mezcla de hierbas amargas con un polvo raro que también le vendía debajo de cuerda a más de un degenerado para que le echaran las bebidas a las mujeres. Esa mezcla prometía sumir a Asnoraldo en el más plácido de los sueños y en cuanto se despertara el trabajo estaría terminado. Asnoraldo se despertó confundido varias horas después. Se pasó la lengua por las encías y se dio cuenta que no le quedaba ni un solo diente. Se incorporó con dificultad y cruzó la puerta que llevaba al consultorio del profesor. Al entrar, el viejo lo devolvió de un grito. No, eche para allá. Espéreme allá en la camilla que ya lo atiendo. Espéreme allá en la camilla mía. Justo en ese momento tenía un cliente en 4 leyéndole las arrugas del ano. Le dijo que lo esperara en el quirófano. El atolondrado todo dolorido y con la trompa hinchada se devolvió y esperó acostado en la camilla. Unos minutos después llegó Wenceslao. Profesor, ¿y había que sacar todos los dientes? Por supuesto, mijo. Usted no sabe la cantidad de veces que he visto a esos fascinerosos del ejército llevarse a muchachos con una sola muela. Es que para ellos los dientes son una cosa muy importante, Ave María. Una vez se llevaron a un sobrino mío que era mochito de los brazos y de las piernas. Pero eso sí, tenía los dientes buenecitos. Eso lo metían en una maleta y lo usaban para descorchar granadas. Ay, ¿cómo así? ¿Qué le pasó al mochito? No, es un día en medio de una borrachera lo dejaron por ahí pagando en el piso y se lo llevaron las hormigas. Se quedó un buen rato el tontolongo asombrado escuchando las pajudencias del profesor Wenceslao. Al final le dejó unos antiinflamatorios y lo mandó para la casa contento, con la certeza de haberse librado de una vez por todas del terrible servicio militar. Por fin llegó el día de presentarse al batallón.
Asnoldo se levantó temprano y se puso su mejor pinta. Iba confiado y contento. Sabía que era imposible que así todo mueco le echaran el guante. La fila avanzó pronto y en cuestión de minutos le hicieron pasar al lugar de la prueba. Se desnudó por completo ante la orden del médico y enseñó sus vergüenzas mientras dibujaba una sonrisa de oreja a oreja para que su falta de dientes se hiciera más notoria. Para su sorpresa, el galeno ni siquiera le miró la cara. Llevaba 2 segundos examinándolo cuando miró al militar que acompañaba el proceso y le dijo: Mi teniente, este muchacho no es apto. Tiene el pie plano y una hernia testicular. Una difícil decisión. Escrito y narrado por Felipe Muñoz, con las actuaciones de John Fader Velasco, David González, Leonardo Layton, Alejandro Ramírez y Marcelo Henao. La edición estuvo a cargo de Leonardo Layton. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify, YouTube, Instagram y ahora también en el Apple Podcast como Bohabes, el podcast. Los esperamos el próximo viernes con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto, maricas!